antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que fuéramos luz, para que fuéramos sal, para que fuéramos su real tesoro. Y Él nos ha escogido por un propósito. Y vamos a ver algunas llaves que nos puedan ayudar a cómo cumplir mi propósito como cristiano. Todos tenemos un propósito. El objetivo de esta mañana, hermanos, es que con este tema salgan con la inquietud, con la actitud de querer preguntarle a Dios: Señor, ¿para qué me escogiste? ¿Para qué me tienes en la iglesia, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga dentro de la obra del Señor? Entonces, esa es la inquietud que yo quiero despertar esta mañana en ustedes. Que ustedes puedan salir de acá y buscar al Señor, y buscar a los pastores cercanos que tengan, o a sus padres, los que son jóvenes. Papá, pastor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué dones miras en mí? Es bien importante. Pero antes que preguntarle a ellos, hay que preguntarle a Dios, porque Él es el que antes de crearnos creó un propósito también. Entonces, ¿cómo cumplir mi propósito? ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios nos ha hecho un llamado? Que Dios tiene un propósito. Tienen que estar convencidos, hermanos. Miren, cuando sabemos que tenemos un propósito de vida, vamos a vivir motivados. Las personas que saben que tienen un propósito son las personas que dejan un legado. Por eso es bien importante conocer mi propósito, explotarlo al máximo y dejar un legado con ese llamado que Dios me hizo. Y todos acá, hermanos, estamos llamados a un propósito, a ser agentes de cambio. El mundo, la sociedad necesita agentes de cambio. Gente que pueda reflejar a Cristo afuera. Gente que pueda hacer luz de moral y justicia allá afuera. Y ese llamado lo tenemos nosotros. Quizás conocer el llamado general que Dios nos hace a nosotros. El llamado general es que vivamos en libertad, que podamos ser salvos, que podamos santificarnos. Ese es como un llamado general para toda la iglesia. Y de ahí hay una vocación específica. Después de eso, y ahí dice la palabra que a unos los estableció como apóstoles, a otros como profetas, a otros como pastores, evangelistas, para que tengamos un sustento, para que ustedes vean que todo el estudio que vamos a dar esta mañana tiene como sustento la palabra de Dios. Gálatas 1:15, cuando lo tengan me dicen aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos había llamado con un propósito. Y hay muchos personajes en la Biblia que Dios ha llamado, que Dios llamó. Ahí tenemos el caso de Jeremías. Jeremías fue llamado antes cuando estabas formado en el vientre de tu madre. Te escogí por profeta, dice la palabra, para las naciones. Entonces, el llamado, hermanos, es el destino que Dios tiene para nuestra vida, y es el propósito original por el cual fuimos creados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero ¿saben por qué muchos no lo cumplimos, el propósito? Porque el enemigo también tiene propósitos para nuestra vida. El mundo ofrece una diversidad de cosas que nos entretienen, que nos desenfocan del propósito original que Dios estableció. Yo le decía ayer a unos chicos que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, un propósito, pero el enemigo también tiene diseños. Y ahí entra que muchas personas entran en el alcoholismo, entran en la drogadicción, entran en la depresión. Dios no nos creó para eso, hermanos. Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó para ser fracasados tampoco. Si van a haber momentos donde pasemos crisis, pero Dios no quiere que vivamos en fracaso, en desilusión, en desánimo. Esos son los diseños que el mundo ofrece, hermanos. Pero Dios sí tiene un propósito. Y es importante que tú descubras el propósito. Y ustedes me pueden decir: ¿y cómo puedo descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Qué le gusta hacer? Ahí está. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué cosas que hacen les traen gozo, les traen paz?
Quizás muchos de los que están acá no han sido llamados a ser apóstoles, a ser profetas, a tener un ministerio público dentro de la iglesia, una plataforma. Pero quizás Dios los ha llamado a que sean cocineros. De hecho, ayer conocimos a un chef. Y este chef, Dios lo promovió tanto porque cada chef necesita tener como un ingrediente único, como, ¿cómo se le llama? Una sazón única para sus alimentos o para para los alimentos que preparan, ¿verdad? Sus recetas y todo eso. Entonces, este muchacho le dijo: Espíritu Santo, yo quiero que seas ese ingrediente especial en mi vida. Yo quiero que tú seas ese sazón especial en mi vida, que me diferencie del resto. Quizás él no ha sido llamado a ser un gran pastor, un gran predicador, un gran evangelista, pero él está cumpliendo su llamado en lo que le apasiona. Y entonces él nos estaba comentando de que logró especializarse fuera del país, que Dios lo llevó a que le cocinara a gente importante, a gente de las Naciones Unidas. Imagínense. Quizás ustedes, hermanos, no tengan un ministerio público acá, pero hagan lo que les apasiona, lo que les gusta. Mucha gente vive frustrada porque está haciendo cosas que no les gustan. Viven amargados, amargadas, viven frustrados porque no están haciendo lo que Dios les llamó para hacer. Entonces, la mejor forma de adorar a Dios y de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra es hacer lo que me gusta, pero hacerlo de una manera excelente. Los que son hijos quizás todavía no saben muy bien su propósito, pero tu propósito es que seas un buen hijo y de esa manera honras y adoras a Dios. El esposo igual con la esposa. Cuando son fieles, son leales, de esa manera están adorando a Dios. Entonces es bien importante que conozcamos nuestro propósito. ¿Qué nos gusta hacer? Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Dios tiene un libro donde escribió toda nuestra historia, hermanos. Y hoy quiero despertarte ese sentir de que puedas llegar a tu casa y decirle: Señor, ¿cuál fue el llamado que tú me hiciste? ¿Cuál fue la historia que tú escribiste en la eternidad? Quiero alinearme a esa historia. No quiero vivir conforme a las corrientes del mundo, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios y podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí están todos mis títulos, todos estos son mis logros. Mira, tuve una empresa, contraté a muchas personas, muchas familias fueron bendecidas. Pero el Señor nos va a decir: pero yo escribí otra cosa para vos. Hay una frase que a mí me impacta mucho, hermanos. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no nos determinó para hacer, hermanos. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que no fuimos llamados para hacer, hermanos. El enemigo fue llamado a ser un adorador, pero él quiso ser como Dios. Y así somos muchas veces nosotros. Envidiamos a los empresarios, envidiamos a otras personas y comenzamos a afanarnos. Y por buscar esas cosas de este mundo, descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra venida a la iglesia para aprender más de Dios. Y sí nos puede ir bien en el mundo, pero descuidamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Es bien importante que salgas esta mañana buscando y diciéndole al Señor: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuántos lo van a hacer, hermanos? Amén. Muchas veces los propósitos de Dios se ven frustrados, hermanos, porque elegimos diseños de este mundo, porque envidiamos cosas de este mundo. Un diseño que nos ha revelado en su palabra el Señor es de que Él nos ha diseñado para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos real sacerdocio, nación santa. Hermanos, somos un pueblo especial. Ya no nos miremos de menos. Somos un pueblo especial, hermanos. Dios nos ama. Quitémonos todo espíritu de temor, hermanos. Eso es del enemigo, hermanos. Miren Efesios 4:1 lo que dice. Leámoslo todos, a ver si me acompañan. Todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo pues,
preso del Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación tiene que ver también con especialización o con carrera. Hay 4 oficinas, no, son 5 oficinas que hay en el reino de los cielos, que se establecen aquí en la tierra, que sirven para que el reino de Dios avance aquí en la tierra. Está el apostolado. El apóstol es el que sostiene los demás ministerios. El apóstol, por eso le voy a hacer el ejemplo con la mano. Este sostiene a los demás dedos, a los demás ministerios. Está el profeta, que es el que señala el pecado, que es el que señala la injusticia, la inmoralidad. Está el evangelista, que es el que más se mira. El evangelista, y está el pastor, que es el que recoge todo lo que estos dejan. Los evangelistas, los apóstoles, y es el que guarda, el que cuida. Y está el maestro, que es el que saca todas esas dudas, esas falsas enseñanzas que muchas veces nosotros tenemos. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra vocación. Y vamos a ver más adelante en la tercera llave, porque es bien importante conocer nuestra vocación, hermanos, especializarnos en lo que Dios nos ha llamado. Quizás muchos fueron llamados a ser ministros, apóstoles, evangelistas, pero como lo decía anteriormente, quizás otros fueron llamados para ser doctores. ¿Por qué no? Otros quizás para ser futbolistas. Hay muchos futbolistas que son cristianos y que desde esa plataforma, desde ese lugar, le dan la gloria a Dios. Y es que el cristianismo, los cristianos tenemos que estar en todas las esferas de la sociedad, hermanos, para poder influir. Por eso no podemos como pastores, como líderes, forzar a la gente de que esté aquí en la plataforma predicando. Muchas veces hay personas que predican y no les gusta eso, no es su llamado, pero muchas veces a la fuerza, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas profesionales son las que ayudan a que se sostenga el ministerio. Por eso tenemos que apoyarlos, y también el deber de los padres, buscar y ver qué cosas le apasionan a sus hijos. Encamina al niño desde pequeño, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Desde pequeño los padres tienen que ver cuál es el propósito del niño, qué cosas le gustan hacer. Los cubanos tienen eso. Los cubanos ven que el chico trae para el deporte, lo especializan en esa área. Si ven que es bueno para la ciencia y cuestiones como esa, lo meten a que estudie medicina y hasta que se especializa. Entonces es bien importante, los padres que están acá, pasen tiempo con sus hijos y miren para qué ellos son buenos. Porque después hay tantos jóvenes que viven frustrados porque no están viviendo lo que nacieron para hacer. Muchos quieren ser músicos, cantantes, adoradores, pero ni en la bañera les gusta cantar. Entonces es bien difícil. Tiene que ser algo coherente, hermanos, que lo que te gusta hacer, eso pongas en práctica. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar, hermano, ¿y usted cómo se dio cuenta de su propósito? A mí me apasionaba leer. Entonces, por eso me tienen acá. Me apasionaba leer. El primer año que me convertí al cristianismo, quizás no era muy frecuente que viniera a la iglesia, pero a veces yo pasaba horas leyendo la Biblia. Pasaba acostado en el sillón leyendo la Biblia. A veces me echaban los evangelios en un día, los 4 evangelios. Me recuerdo que el primer año leí como 2 veces la Biblia completa. Y desde ese momento he tratado de tener la costumbre de leerla una vez por año. Porque es importante, hermanos, saturarnos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y sacarnos todo engaño del enemigo, toda mentira del enemigo. Entonces, tienes que ver qué es lo que te apasiona. Si te gusta leer, si te gusta indagar, estudiar a profundidad las cosas de la Biblia, probablemente Dios te llame a un ministerio. Si te gusta la tecnología, las redes sociales y todo eso, Dios te puede llamar a que trabajes en esa área, en el área de sonido, en el área de la multimedia. Y es bien importante, hermanos, más hoy que todo es electrónico. Es bien importante tener personas que les gusten todo este tipo de herramientas. Y ahí podemos explotar nuestro llamado. Otra cosa bien importante para conocer la llave del propósito es saber de que cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, Dios nos da dones. ¿Qué dones tienes?
Muchas de las personas que Dios llama al pastorado es porque son personas que si miran a alguien caído, van y se ensucian con él y lo levantan. Eso es una cualidad de un pastor, que va y trata de restaurar, de levantar, de exaltar la vida de esa persona. Esa es una cualidad de un pastor. Y hay muchas cualidades. De hecho, vamos a abrir un discipulado el día martes para conocer nuestro llamado. Vamos a estar leyendo un libro, siempre apegado con la palabra de Dios, para que podamos conocer mejor nuestra vocación. Porque aquí hay muchas personas que tienen dones de sanidad, dones de profecía, dones de lengua. Y es bien importante que enfoques esos dones en tu propósito correcto. Es bien importante. Amén. Entonces, la primera tarea, hermanos, para usar bien esta llave es anota qué cosas te apasionan hacer, qué cosas nos apasionan hacer. En mi caso ya les dije que, bueno, yo hasta en la mañana estoy cantando. A mí sí me gusta cantar bastante. De hecho, cuando era rockero no me perdía ningún concierto de rock. Todos los domingos pasaba ahí en el Arena San Jacinto y ahí hacían conciertos. Yo me acuerdo que hacían una cuestión que le llaman slam, que uno se tiene que subir a la tarima, o a unos grandes barrotes que ponían en la tarima, y uno se tenía que aventar y la gente lo agarraba. Yo hacía todo ese tipo de locuras, imagínense. Entonces, pero ahora Dios nos ha cambiado, hermanos, y ahora nos gusta hacer locuras para Dios. Amén. Entonces, anoten, hermanos, qué cosas les apasiona hacer. Anótenlas. ¿Qué cosas les gusta hacer? Si les gusta leer la Biblia, probablemente Dios tenga un llamado, ya sea de evangelista, de pastor, de maestro. Indaga con Dios y con tus mentores. ¿Cuáles son tus dones? Yo me acuerdo que una vez le preguntaba al pastor Oscar y le decía, pastor, ¿qué dones mira en mi vida? Y él me decía, vos tenés el don de la enseñanza y el don del servicio. Entonces, pregúntenle a sus autoridades, pregúntenle a Dios, preguntémosle, acerquémonos a nuestros pastores y diga, o a nuestros padres. Ellos también nos conocen muy bien. Díganle, mira, ¿y vos para qué traes? Bueno, vos quizás para maleta o para macer. No, son bravos. No, pregúntenle, hermanos, en serio. Entonces, la primera llave es la llave del proceso. La primera llave es la llave del propósito. Diga conmigo, propósito. Propósito. Todos los que están acá tienen un propósito eterno, hermanos. Y quizás no tengan así un gran propósito de ser grandes predicadores, pero saben un propósito que se pueden proponer, hermanos: ser felices, estar siempre en paz con las demás personas, vivir con alegría, vivir con gozo. Hermanos, ese puede ser un gran propósito, y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas: de vivir en libertad, de ya no ser esclavos del pecado, de vivir alegres, hermanos, confiados de que Dios pelea nuestra batalla, hermanos. Amén. La segunda llave, diga conmigo, la llave del proceso. La llave del proceso. Esa es la segunda llave, y es la que no todos les gusta. No a todos les gusta esta llave, hermanos. Porque en esta llave, hermanos, Dios nos pasa por el fuego para sacar toda esa escoria, todas esas cosas que a Él no le gustan, hermanos. En la primera llave aprendimos cuál es nuestro propósito, cuáles son mis dones, cuál es mi ministerio, qué cosas me gustan hacer para el Señor. Pero en esta llave Dios ha depositado dones, pero Él quiere perfeccionar el carácter, porque Él quiere añadir más cosas. Y si no tenemos un carácter que pueda sostener la gloria de Dios, hermanos, vamos a vivir de arriba para abajo como una montaña rusa, a veces con todo, a veces tranquilos. No, hermanos, Dios quiere formar un carácter en nuestros corazones para que podamos sostener todo lo que Él quiera depositar. Esta llave, hermanos, es la más importante. Después de que reconozco mis dones, lo que me apasiona hacer, debo entrar en el proceso de aprendizaje. Yo entré en un proceso de aprendizaje. Sabía de que me gustaba leer la Biblia, me gustaba aprender. Yo me acuerdo que trataba de nunca faltar a los discipulados del pastor. Eso a mí me llenaba bastante, hermanos. Los discipulados, yo les animo, hermanos, que si levantamos discipulados, vengan, disipúlese, prepárese, equípese,
Porque allá afuera las batallas son duras, hermanos. Y si no tenemos equipaje, hermanos, si no estamos equipados, vamos a fracasar, hermanos. Pero gloria a Dios, porque aquí está una iglesia que se va a preparar, hermanos. Amén. Entonces, el más interesado en esta parte, con esta llave, es Dios, hermanos. Es el más interesado. A Dios no le encantan, hermanos, nuestras cualidades. A Dios no le asombra, hermanos, nuestra estima. A Dios sabe qué es lo que más le importa, nuestro carácter. Nuestro carácter, hermanos. Es lo que más le importa a Dios. Diga conmigo, carácter. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Formar el carácter de Cristo. Porque sí o no, hermanos, que muchas veces por nuestro carácter cometemos muchos errores. Muchas veces por nuestro carácter que es débil, muchas veces cometemos muchos errores. A veces tenemos caracteres orgullosos, a veces caracteres más pasivos. Pero Dios, con su Espíritu Santo, nos ayuda a tener dominio sobre nuestro carácter. Y es importante, hermano, porque si no tenemos carácter, andamos hiriendo a medio mundo, andamos hablando mal de medio mundo, a veces andamos tristes, a veces andamos alegres, somos bipolares. Dios no quiere gente así, hermanos. Gloria a Dios, porque aquí solo hay gente alegre, hermanos. Amén. Entonces, en esta parte Dios nos va a meter en un proceso. Tenemos algunos ejemplos de personas que fueron procesadas por Dios y personas que realmente se quedaron estancadas. En esta parte, hermanos, pasan dos cosas. O pasamos al siguiente nivel, pasamos a la siguiente llave, que ya la vamos a ver, o nos quedamos estancados y matamos nuestro propósito. El primer ejemplo que podría darles es Saúl. Saúl fue llamado a ser el primer rey de Israel. ¿Y qué pasó? Dios no quería procesar a él, pero lastimosamente cayó en desobediencia y cayó en orgullo. Y Dios, dice la palabra, que Dios resiste a los orgullosos. Entonces Dios ya no pudo trabajar con él porque él no se dejó. Hay una parte en la palabra donde dice que como el barro le va a decir al alfarero que lo forme como él quiere. No, es el alfarero el que tiene el control. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: Padre, que se haga tu voluntad. No como yo quiero, hermanos, sino como Él quiere. Porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Lamentablemente Saúl no se dejó formar, no se dejó moldear. Tenemos que ser personas moldeables, hermanos. Que cuando nos digan: está fallando en esto, lo agarremos con gozo, hermanos. Lo atesoremos y digamos: este hermano quiere algo bueno para mi vida. Quiere que cambie esta actitud mala en mi vida. Entonces es importante, hermanos, que seamos personas moldeables. Entonces Saúl, ¿qué pasó al final? Se terminó suicidando, hermanos. Suicidó el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y muchos de los que estamos acá necesitamos pasar la otra llave. No nos quedemos estancados, hermanos. No nos quedemos acomodados. Dios tiene más cosas para nosotros. Pero muchas veces, porque no queremos cambiar ciertas cosas, en esta llave, en la llave del proceso, Dios va a quitar ese orgullo de nuestras vidas. Nos va a humillar muchas veces. Va a hacer de que personas vengan y nos den una puñalada en la espalda, hermanos. Pero es a través de las crisis, de las tribulaciones, que el carácter de Cristo se forma en nosotros, hermanos. Así que yo no sé si usted está pasando por un proceso malo, por una crisis, pero déjenme decirle, hermanos, que a través de esa crisis Dios va a hacer algo mejor. Dios lo va a restaurar, va a formar el carácter que Él quiere en su vida. Mire lo que dice Salmo 16:6. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Saben cuándo Dios nos bendice, hermano? Cuando nos disciplina, cuando nos forma, cuando somos personas que ya hemos logrado un nivel de carácter. Y ahí es donde dice Dios: te voy a dar esto. Sé que vas a ser responsable con esta bendición. Pero ¿saben por qué Dios muchas veces no nos bendice? Porque no tenemos el carácter para valorar las cosas que Él nos puede dar. Por eso es bien importante, hermanos, que Dios forme nuestro carácter. Dios quiere darnos bendición tras bendición. Él nos quiere prosperar, pero muchas veces no nos prospera, porque media vez nos prospera, nos vamos para el mundo a despilfarrar el dinero, hermanos.
Entonces es bien importante. Y tenemos el caso de David, hermanos. David se recuerda de que David fue ungido por el profeta Samuel. ¿Se recuerdan, verdad? Después de eso, David pudo haber dicho, ya la hice, ya soy rey y ahorita con todo voy a tener mi reinado. Pero no, hermanos. Después de que David fue ungido, vino el proceso donde Dios iba a sacar el Saúl que todos llevamos dentro, hermano. El orgullo, la rebeldía, la falta de perdón, la falta de amor, el odio. Todo eso iba a sacar Dios de la vida de David para que él fuera un rey que pudiera gobernar bien. Saúl no lo pudo hacer porque se rebeló contra Dios. David logró pasar el proceso. Y gloria a Dios por lo que están acá, porque yo sé de que Dios va a procesar nuestras vidas, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel, hermanos, de bendición. O sea, que podamos tener el corazón de David, de que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de que él no había hecho nada. David no había hecho nada malo. Y a veces así es en nuestra vida. Nosotros estábamos tranquilos en nuestra casita, pero Dios nos hace un llamado. Y es ahí donde vienen las pruebas, las dificultades, porque cuando más tratamos de ser fiel a Dios, hermanos, es cuando más nos vienen pruebas, cuando más nos vienen dificultades, pero es cuando más vemos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Entonces, no te quejes por el proceso que puedas estar pasando, porque Dios va a hacer algo extraordinario, hermanos. Así nos pasa muchas veces. Decimos, esto no es malo, lo puedo hacer, pero no sabemos si esta es la voluntad de Dios. Y a veces terminamos alejados de Dios. A veces decimos, voy a emprender esto, sé que no es malo, pero muchas veces tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Y esas decisiones nos llevan a estar lejos del propósito, lejos del llamado y lejos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber que algo es de Dios? Ustedes me pueden decir, hermano, ¿cómo puedo saber que algo realmente es de Dios? Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que prospera, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces, que todo lo que hagan, ustedes puedan decir, esto me está trayendo bendición, esto está trayendo unidad a mi familia. Eso es de Dios. Y así pasa, muchas crisis se dan, pero ¿qué pasa cuando vienen crisis familiares? Las familias se unen. Y quizás ese era el propósito de Dios, unir a la familia en ese caso. Solo permítame, hermanos, quiero hacer algo. Entonces es bien importante, hermanos, cuando recibimos la heredad, cuando somos disciplinados. Lean conmigo Salmo 16:6. 1, 2, 3. Las cuerdas me cayeron. Así es. David pudo disfrutar de la heredad que Dios le había dado después de que lo había disciplinado. Dios nos va a disciplinar, hermanos. Nos va a pasar por el fuego para sacar todas esas cosas que a Él no le parecen de nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a ser procesados por Dios? A no quejarse por lo que pueda estar pasando. A decirle al Señor, Padre, acepto tu voluntad. No importa lo que pase. No importa lo que pase, Señor. Y esta llave, hermanos, esta llave te servirá para conocer si eres solo usado o usado y aprobado. En este caso, como ya conozco mis dones, en la llave del propósito ya conozco mis dones, mis talentos, mi ministerio, ya lo comienzo a ejercer. Pero en la llave del proceso, o nos estancamos o pasamos al otro nivel. Y el proceso termina cuando termina la rebeldía en mi vida, cuando termina el orgullo, todas esas cosas que a Dios no le agradan. Cuando termina eso, el proceso acaba y Dios comienza a formar y a bendecirnos, a prosperarnos. Entonces, en este proceso, muchos, aún muchas veces con debilidades, están siendo usados. Pero estamos llamados, hermanos, no solo a ser usados, sino también aprobados. Saúl fue usado, él fue rey, ganó alguna batalla para el Señor, pero el corazón de Dios no estaba con Saúl. Dios nunca aprobó a Saúl.
Lo contrario con David. David fue usado y fue aprobado por Dios, porque Dios moldeó su corazón. Y el resultado fue que David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, esta llave nos sirve para conocer si solo somos usados o usados y aprobados. Busquemos la aprobación de Dios, hermanos. Tarea: anota qué pecado, qué actitud, qué debilidad te impide ser aprobado y trabaja en ello. Tenemos que trabajar toda debilidad humana, hermanos, todo pecado, toda debilidad de carácter. Trabajémoslo en la intimidad con Dios. Es ahí donde Dios nos va a formar, hermanos, el nuevo carácter de Cristo. Es ahí donde Él comienza a quitar todas esas cosas que a Él no le parecen de nosotros. ¿Cuántas personas hay, hermanos, en los ministerios que dañan a otros? ¿Saben por qué? Porque son personas que no han sido procesadas y tienen un corazón enfermo todavía. Alguien que esté enfermo, que está dañado, que está ofendido, es bien fácil que ofenda a otra persona. Es bien fácil que dañe a otra persona. Por eso es necesario, hermanos, que sanemos nuestros corazones en la presencia de Dios. El que se humille en la presencia de Dios va a ser exaltado por Dios. El proceso, hermanos, termina cuando Dios moldea esas áreas donde no tenía dominio propio y crea un carácter lo suficiente firme para sostener el llamado y el ministerio que Él te va a dar. Porque ¿qué pasó? Dios llamó a Saúl, pero Saúl no pudo sostener la gloria de Dios, el ministerio que Dios le había llamado, le había dado. Hay un caso también, hermanos, que es bien bonito, el caso de Juan Marcos. ¿Se recuerdan de Juan Marcos? Un discípulo que andaba con Pablo y con Bernabé, que hubo en uno de los viajes que Juan Marcos desistió, desmayó, claudicó, y entonces él quiso ir a otro viaje con Pablo y Bernabé, y Pablo le dice: no, yo con gente aguada, con gente que no quiere hacer bien las cosas, yo no voy. Y ¿saben lo que hizo Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación. Se fue con Juan Marcos, lo fue a consolar, lo fue a preparar. Pero dice más adelante la palabra de que Pablo estaba llamando a Juan Marcos y le dijo a uno de sus siervos: llámenme a Juan Marcos, que me es útil al ministerio. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser útil en el ministerio de Dios, en la obra de Dios? Hermanos, Dios quiere que seamos gente que le sirva a Él. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos tenemos llamados a servir, hermanos, pero tenemos que ser procesados. Entonces es bien importante esa llave. Vamos a ver la tercera llave. Diga conmigo: perfeccionamiento. Esta es la tercera llave. Dígale al que está a su lado: perfeccionamiento, codelo. Te tenés que perfeccionar, dígale. Sí, hermanos, tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que especializarnos. ¿Saben para qué, hermanos? Para dejar un legado. Solo las personas que se especializan, que se perfeccionan, logran dejar un legado, porque son personas que llegan a un nivel de excelencia en lo que hacen extraordinario. Y ahí tenemos un ejemplo secular: Messi, Cristiano Ronaldo. Son gente que desde los 16 años se disciplinaron, entraron en un proceso de aprendizaje, de disciplina, de entrenamiento, y mírenlos ahora, hermanos, ganan millones. Son conocidos en todo el mundo y van a dejar un legado. ¿Cuántos niños crecen queriendo ser como ellos? Pero son personas que descubrieron su propósito, entraron en un proceso de aprendizaje y se perfeccionaron. Y ahí están. No queramos, hermanos, ser grandes ministros, ser grandes profetas, si no queremos, hermanos, pasar por un proceso. Todo requiere de un proceso y de disciplina, hermanos. Amén. Miren la palabra, lo que dice. Hoy sí le voy a decir que busquen en Efesios 4, 11, 12. Busquémoslo. Usemos la Biblia. Efesios 4, 11, 12. Vamos. Efesios 4, 11, 12. Cuando lo tengan,
Me dicen amén. Lo tenemos, hermanos. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y por último maestros. ¿Para qué Dios establece estos 5 ministerios? Mire, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué es importante, hermanos, que nosotros seamos procesados y que tengamos un carácter para sostener todo lo que Dios nos está dando para poder edificar la iglesia del Señor? Yo he ido a iglesias, hermanos, donde el pastor es el que predica, es el que está evangelizando, es el que está profetizando. Todos los ministerios, toda la carga le cae a él. Pero, hermanos, todos somos iguales. Todos tenemos la misma disponibilidad. Todos tenemos disponible al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que opera en cada uno de nosotros. Entonces, para eso es importante, hermanos, ser procesados, perfeccionarnos. La iglesia, ¿por qué la iglesia no camina, hermanos? ¿Por qué no avanza la iglesia? Porque solo uno está dispuesto a pasar por el proceso, está dispuesto a pagar el precio. Y los demás quieren estar tranquilitos. Los demás quizás no conocen ni su propósito. Pero gloria a Dios, porque aquí todos los que están acá van a conocer su llamado, hermanos. Todos. Dios va a despertar en nosotros, hermanos, el llamado para el cual Él nos ha creado, a cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos. ¿No les gustaría que hubiera aquí maestros, evangelistas, profetas? Todos esos ministerios, hermanos, son importantes. Que venga un profeta y nos diga cuáles van a ser las cosas que van a pasar en nuestro futuro. Es bien importante. Todos los ministerios son importantes. Y quizás aquí están los futuros o las futuras pastoras, evangelistas, profetas. Dios puede hacer cosas extraordinarias, hermanos. Creámosle. Mire, dice, en esta etapa el carácter de Cristo se va formando en el creyente y Dios lo usa para expandir su reino. Son gente que da fruto constantemente, aman su ministerio, no lo cambian por nada. Dios le da más dones porque son gente con el carácter suficiente para sostener todo lo que Dios les pueda dar. Por eso es bien importante, hermanos, que le digamos al Señor: Padre, ayúdame, Señor, a no caer, ayúdame a estar firme, porque si yo caigo puedo ser mal testimonio y otros pueden caer. ¿Saben lo que pasa cuando un árbol grande cae en un bosque, hermanos? Le cae a un montón de plantitas y las raíces se llevan a otras plantitas. Así pasa cuando un grande cae. Cuando nosotros caemos, damos mal ejemplo. Y la palabra dice que el que por el testimonio de uno cae, muere irreversiblemente. Mucha gente está muerta porque dice: no, hombre, yo para ser como él dice que es cristiano y ella dice que es cristiana, pero mire cómo actúa. Entonces es bien importante, hermanos, el carácter, que podamos reflejar a Cristo, hermanos. Miren, en esta etapa, hermanos, cuando llegamos a la etapa del perfeccionamiento, se perfecciona el carácter de Cristo y estamos dispuestos a morir por Cristo y buscamos las cosas de arriba más que las de la tierra. Podemos decir con firmeza: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de aquel que me llamó. Todos los apóstoles, los profetas, los mártires que dieron su vida por Cristo fueron gente que logró perfeccionar el carácter de Cristo. Lograron expresar sus vidas hasta el final, hermanos. Que podamos despreciar nuestras vidas y elegir el propósito de Dios, hermanos. Ya no elijamos lo que el yo quiere, no, elijamos lo que Dios quiere. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Dios quiere que le dediquemos tiempo con Él.
Quizás tú has dejado de creer en los hombres, pero cree en el Maestro. Él te puede formar. La mejor escuela, hermanos, es la intimidad con el Espíritu Santo, a los pies del Maestro. Es la mejor escuela, hermanos. Ahí es donde Él forma el corazón, forma el carácter. Miren, hermanos, esta llave te ayudará a perfeccionar el carácter de Cristo en tu vida día tras día. Mi recomendación es que te especialices en el ministerio para el cual Dios te ha llamado, en el ministerio que más te apasiona. Especialicémonos, hermanos. Vamos a ser de más bendición. En conclusión, hermanos, Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente perfecta, hermanos. Dios está buscando gente dispuesta. Gente que le diga: heme aquí, Señor, aquí estoy yo con mis debilidades, con todo lo que soy, pero te lo entrego todo. Yo sé que tú puedes formarme. Él no quiere solo tu habilidad, Él quiere tu disponibilidad, hermano. Disponibilidad de tiempo, de recursos, de esfuerzo. El verdadero éxito, hermanos, de una persona es conocer su llamado, explotarlo y dejar un legado por medio de ese llamado. Y una señal de madurez en la iglesia, hermanos, es que comienza a buscar su ministerio. Una señal de madurez en tu vida va a ser que le vas a comenzar a preguntar al Señor: Padre, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? Esa es una señal, hermanos, de que tenemos hambre de Dios, de que no queremos vivir estancados conforme a las cosas de este mundo, hermanos. Y por último, hermanos, la calidad de preparación determina el desempeño de tu futuro. Aproveche el tiempo, prepárate, métete con Dios. Ya no perdamos más el tiempo, hermanos. Ya no nos desenfoquemos, hermanos. Pongamos nuestra mirada en lo eterno, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestra mirada. Yo quiero pedirles que se pongan de pie esta mañana. Vamos, pongámonos de pie. Vamos a adorar un momento al Señor. ¿A cuántos Dios les ha hablado esta mañana, hermanos? Dios quiere hacer cosas grandes. Dios nos quiere preparar, hermanos. Vienen tiempos de cosecha, pero necesitamos los dones, el llamado correcto para recibir la cosecha de Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Forma a tus hijos, forma nuestro carácter, Señor. Dile: nada que te pueda sorprender, nada que te pueda sorprender. Solo corazón, forma nuestro corazón, Señor, quebrantado una y otra vez. El Señor está buscando corazones. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Padre Santo, nos humillamos. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Dile: digno, digno, eternamente.
bendice. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Yo quiero pedirte que ores por el que tienes a tu lado. Ore por el que tienes a su lado. Dígale, Dios te bendiga, hermano. Dile, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, en la vida de él, en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Derrama de tu unción en este lugar, Señor. Ora, clama al Señor. Ministra a otros. Padre Santo, derrama dones en ese lugar. Necesitamos que restaures los ministerios. Necesitamos que restaures tus dones, Señor, aquí. Yo quiero conocer mi llamado más. Yo quiero conocerte más. Clama, clama, clama a mí y yo te responderé. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y don sobre don, misericordia sobre misericordia. Los dones del Señor están cayendo. Padre, prepara nuestro carácter, forma nuestro carácter para sostener los dones, la unción que tú depositas en cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en este lugar. El Espíritu Santo está sanando. El Espíritu Santo está llenando tu vida de paz, de gozo, de alegría. El Espíritu Santo en estos días te va a incomodar y te va a enseñar tu propósito para que tengas plenitud de vida, para que tengas plenitud de gozo. Él va a enseñarte tu propósito. Él te va a ayudar a ser excelente. Él te va a preparar. Él te va a perfeccionar en su propósito. Espíritu Santo, bendice la vida de cada uno de los que estamos acá. Declaramos que el reino se ha acercado a este lugar. Podemos hacer así como se hace en el cielo, hágase en la tierra, Señor. Que se haga tu voluntad en ese lugar, Señor. Oh, disfruta este momento. Disfruta, conéctate con Él. Dile, lléname, Señor. Digno, eternamente. Vamos, iglesia. Digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, amado Rey, tú eres digno, tu Señor, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me
Señor. Te declaramos Rey, sentado en majestad estás, Señor. Solo tú gobiernas mi vida. Solo tú eres digno de gloria, de alabanza, Señor Jesús. Él tiene control de tus necesidades. Yo suplo todas tus necesidades conforme a mis misericordias, dice el Señor. No te quejes, persevera, aguanta todavía un poco. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Sé paciente, persevera, lucha, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo te levanto, yo te amo. Recibe el abrazo del Padre esta mañana. No estamos solos, hermanos. Hay uno con nosotros. Oh, Señor Jesús, te damos gloria y honra en este lugar. Oh, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Todo viene de ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti, papá. Todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria. Y nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti, Señor. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti, papá. Todo vuelve a ti. Padre Santo, nos vamos llenos de tu gloria esta mañana, Señor. Nos vamos llenos de tu bendición. Nos vamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Tú has hecho cosas grandes esta mañana, Señor. No seremos los mismos. No seremos los mismos de antes, Señor. Tú estás haciendo cosas extraordinarias en tu pueblo. Oh, sí, Señor. Dale tu mejor aplauso al Rey, al que vive por los siglos de los siglos, al que vive eternamente. Gloria a Dios. Dale un fuerte abrazo. Abrazo al que está a tu lado. Dígale: Dios te bendiga, amado. Eres amado en el Señor.